Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:02 de la mañana. Y como les decíamos, tenemos con nosotros a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con quien queremos conversar las perspectivas económicas para este año 2022. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ministro, yo creo que se impone de entrada que nos brinde una panorámica, cuáles son las perspectivas económicas para este 2022, que se inicia hoy, porque hoy es cuando comienza el año prácticamente. Así que nos gustaría saber qué espera el gobierno para este 2022, que se supone será un año regular, en el sentido de que el 20 no lo fue por el tema de la pandemia, el 21 fue, como lo explicará usted mejor que yo, una especie de rebote, un crecimiento significativo que quisiéramos que nos lo precisara, pero ahora en el 2022, ¿qué se espera? Bueno, primero, 2021 es mucho más que un rebote, porque un rebote hubiese sido recuperar el nivel que teníamos en 2019. Con el crecimiento que se anunció la semana pasada, al mes de noviembre del año 2021, el crecimiento económico va a estar alrededor probablemente más del 12% de crecimiento, porque crecimos a 3 y pico en noviembre y el promedio acumulado al año probablemente nos va a dar mucho más del 12%, probablemente 12.5, quizás hasta 13 quizás, pero bueno, 12, 12.2, 12.5. Ese debe ser uno de los récords de la región. Es uno de los récords. Nosotros en el mes de octubre del año pasado, en el informe que hacía el Fondo Monetario Internacional, nos ponía una tasa de crecimiento de 9.7 y éramos el 10º país del mundo. Yo creo que ahora vamos a ser mucho más que el 10º. Vamos a estar entre los primeros. Pero lo importante es la combinación que se ha dado de la economía, de los resultados del año pasado. Bueno, primero ese crecimiento nos coloca como 4% por encima del nivel del año 2019. Pero además, junto con esto, hemos recogido gran parte, bueno, prácticamente todo el empleo perdido en el año de la pandemia debido al confinamiento. Al mes de septiembre, en la encuesta de fuerza de trabajo, quedaba una brecha de 7,000 empleos. Es probable ya que a diciembre esa brecha se haya cerrado. Y si cogemos el indicador de la TCS, de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social, ya esa cifra, el empleo perdido formal en el año 2020 ya se recuperó completamente en noviembre del año pasado, del año 2021. El déficit fiscal se redujo de manera impresionante. Al 24 de diciembre teníamos un déficit que oscilaba alrededor del 2.1, 2.2% del PIB. Por debajo de la meta que usted tenía. Claro, nunca se pensaba que íbamos a tener ese resultado. La inversión privada se reactivó, sobre todo en las últimas 4 o 5 semanas del año pasado, ya volvió a su normalidad, fue poco a poco y superó la normalidad. El crecimiento en la actividad económica fue patente, el caso del turismo, aunque el turismo todavía a septiembre estaba un 31% por debajo del nivel de 2019. Pero el ritmo de crecimiento que llevaba en septiembre, octubre y noviembre es una cosa impresionante. Se rompieron récords de llegada de visitantes extranjeros. En fin, o sea que ha habido toda una combinación de hechos que garantizaron una recuperación firme y sólida. Los sectores productivos, las exportaciones superaron con creces, de bienes y servicios, superaron con creces la de 2019. El nivel de inversión privada explicó aproximadamente como el 59%
4% del crecimiento en septiembre. En fin, o sea, si tú no sumas todo eso, uno se da cuenta de que el año fue muy positivo dentro del contexto mundial, por supuesto, y dentro del contexto de lo que salíamos de una pandemia. ¿Qué nos espera para el año que viene? Ese es el reto. Ese es el gran reto que tenemos. Yo creo que hay que fortalecer todas las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida. Bueno, no creo, esa es la política, mejorar la calidad de vida de la gente. Y ahí hay que plantearse tres grandes ejes que son la guía. Primero, el empleo, porque el empleo es la garantía de que las personas puedan lograr que el crecimiento económico los beneficie. Y una de las características de la economía dominicana era que crecía y generaba poco empleo. Entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos para que se dé un proceso amplio de inversión, de exportaciones, de estímulo a los sectores productivos para que creen suficiente empleo con salarios que sean dignos. Por eso se subió el salario legal, mínimo legal, el año pasado se subió un promedio del 24% y se ha ido subiendo en algunos sectores. El segundo gran eje es el tema de la equidad y para eso es fundamental los servicios públicos. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos. Eso es una forma de mejorar la equidad y las condiciones de vida de la gente. Si podemos dar mejor educación, mejor salud, mejor transporte, en fin, o sea, todos los servicios públicos, agua, ¿no? Podemos garantizar de que las personas mejoren su ingreso real, porque ya, por ejemplo, si garantizamos agua, los requerimientos de gastar dinero en tanques o en camiones cisternas, etcétera, se va a reducir. Si podemos garantizar salud, que los servicios de salud mejoren, pues obviamente el ingreso real de la gente va a subir. En fin, ese sería el segundo gran elemento. Primero, empleo. Segundo, mejorar los servicios públicos para mejorar la equidad. Y en tercer lugar, el gran desafío de este gobierno, que es mejorar la institucionalidad. La institucionalidad es un eje transversal que tiene que ver con empleo, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con la garantía de seguridad de la gente viviendo en la sociedad. Seguridad en sentido amplio, no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad que tiene que ver con garantía de que la gente pueda vivir mejor y pueda tener, podamos garantizar por la vía de los derechos una mejor calidad de vida. Ministro, yo diría que esos serían los grandes retos. Si algo nos ha mostrado la pandemia durante el transcurso de estos 2 años, o casi 2 años, es cómo el tema de la circulación del virus y su impacto en la vida de la gente impacta también la economía. Y otra cosa que vemos ahora recientemente es cómo se comporta Omicron y qué ocurre con la curva de contagios. En otros países hemos notado que hay un gran pico de contagios con la circulación de Omicron y luego se desploman las cifras de COVID-19 en el lugar donde circuló Omicron. O sea que se podría, digamos, presuponer que en la República Dominicana pasará lo que ha pasado en otros países con la circulación de Omicron, que pronto tendremos un desplome de los casos bastante súbito. En ese caso, ¿cómo podría eso impactar la economía? Hay otras variables que quizás no pueden arrojar unos números que podamos, digamos, comprender desde ahora, o por el contrario, la subida de los casos que produciría Omicron podría afectar negativamente la economía. Bueno, yo creo que lo que hay que esperar es que se desvanezca poco a poco la enfermedad. Indudablemente cualquier situación en donde se agudice la enfermedad, pues va a tener un impacto en la economía. Lo vimos en el 2020. Afortunadamente el Omicron aparentemente, yo no soy médico por supuesto, no es un área que yo manejo, pero bueno, lo que uno ve es que tiene una gran capacidad de contagio, pero es mucho más benigno, o sea, no ha aumentado en la misma proporción el uso de las unidades de cuidado intensivo o de los hospitales, o sea que da como una gripe muy fuerte, tengo entendido.
Y la opinión general que hay es que en gran medida el Omicron es el inicio del fin, eso aparentemente, eso es lo que uno escucha con todo esto. Claro, la perspectiva del año 22 va a depender de que realmente ya se controle de manera definitiva esta enfermedad y que podamos convivir con ella como hemos convivido con otras enfermedades que se controlan a través de la vacunación. Eso es lo que uno espera. Y creo que eso sería lo que deseamos también para el próximo año, para este año que acaba de empezar. Conversamos con el doctor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ministro, el periódico El Día trae hoy en portada este titular: Inflación y precio petróleo, los retos del país para el 2022. Cierto que hay factores internacionales, factores exógenos, factores de fuera que inciden en el alza de los precios, pero a la gente le preocupa el alza en la comida, ha subido bastante. Es insoslayable eso que está pasando con los precios de los artículos de primera necesidad, sobre todo los comestibles. Y desde luego los combustibles, que también impactan nuevamente en el precio de la comida. ¿Qué va a hacer el gobierno para contener esta escalada, si se puede hablar de una escalada en los precios? Porque sabemos que hay cosas que no dependen de aquí, pero hay otras que sí puede tomar el gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Mira, nos preocupa también, igual que a ti, el tema de inflación. Esto es un fenómeno mundial, es un fenómeno que no tiene raíces estructurales al interior de la economía dominicana, sino que tiene unas raíces de la economía mundial, un tema de desabastecimiento, un tema de un shock de demanda en este momento, una incapacidad de la oferta para responder a la demanda que se ha creado. Todos estos son factores que están fuera del control. Lo entendemos. Ministro, disculpe, Sí. Antes de que usted continúe desarrollando esa parte, vamos a brindarle un cafecito para que lo haga con más gusto, ¿no? Muchas gracias. Continúe, Muchas gracias. perdone, adelante. Disculpe. Pues sí, entonces le decía que el tema de la inflación es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo porque es un fenómeno mundial. No tenemos la capacidad, digamos, de atacar las causas estructurales de este problema. Lo más que podemos hacer es paliar lo que hizo el gobierno, por ejemplo, el año pasado. El año pasado prácticamente el gobierno absorbió casi 6.000 millones de pesos en el precio de combustible, que no traspasó a la población, sino que ese precio lo absorbió. Aumento que se debía transferir a la población, lo absorbió. Podemos garantizar de alguna manera, mejorar los mecanismos de comercialización en el país, darle mucha fuerza a los mercados populares de Inespre, o sea, todos los mecanismos que puede haber para garantizar que le llegue más barato los alimentos a las personas. Pero obviamente no lo podemos controlar, el proceso inflacionario. Podemos amortiguar el impacto. De hecho, el Banco Central ahora acaba de subir la tasa de interés, que es una forma de bajar la demanda en el país y está recogiendo dinero que sacó, sobre todo en la etapa del 2020 y el 2021, sobre todo al principio. Esas son las alternativas que podemos tener, que son paliativos, pero que definitivamente no pueden evitar que el precio del petróleo suba, ni que el precio de los fletes se mantenga elevado, o el precio del maíz o de la soya, que son commodities, precios de materias primas internacionales que están subiendo en este momento. Uno de los asuntos que usted ha destacado en reiteradas ocasiones sobre la política económica es que por mucho tiempo veíamos un crecimiento, pero mucha gente no lo sentía. La desigualdad ahí jugaba un rol terrible. ¿En qué sentido estaría trabajando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para organizar el año 2022
tratando de evitar que eso se repita como ha ocurrido en años anteriores. Mira, por eso te decía que hay tres grandes ejes que hay que reforzar en este momento. Empleos, que les garantiza a la gente un ingreso laboral, un salario laboral, el tema de mejorar los servicios públicos, que es una forma de garantizar el salario social, de manera tal de que la gente tenga acceso a mejores servicios públicos de mejor calidad. Y en tercer lugar, mejorar la institucionalidad. La institucionalidad es un tema central en la sociedad dominicana en este momento. Ya se ha ido avanzando poco a poco. Lo que ha pasado en la justicia ha sido una expresión de ello. El tema de burocracia cero, mejorar la eficiencia del Estado, garantizar que existan normas y reglas claras. Estos son factores que ayudan a mejorar el nivel de inversión en la sociedad dominicana, pero sobre todo le da una seguridad en sentido amplio a la población. Poderoso caballero es don dinero. Y hablando de dinero, doctor, háblenos del dólar. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno? ¿Qué establece en el presupuesto de este año? ¿Cuál es la tasa que espera? Afortunadamente la mantuvo estable durante todo el 2020, creo que hasta bajó un poquitín, pero para el 2022, ¿qué se espera? No, yo creo que en la misma forma como reaccionó el sector externo, el dólar depende de la afluencia de dólares a la economía dominicana. El valor del dólar depende de la afluencia. No es razón para, o sea, pensamos que en términos del sector externo seguirá la estabilidad en ese sentido, o sea, las exportaciones de bienes y servicios se han disparado en la economía, remesas, eso puede bajar un poco quizás, pero creo que se va a compensar mucho con lo que son las exportaciones de bienes y servicios en la economía dominicana. Este año vamos a acabar el déficit en alrededor de un 2%, algo así, del PIB, que es 1.9 estaba en septiembre, es decir, una cifra relativamente baja y fácil de manejar por la economía dominicana. Las reservas internacionales superan con los 12.000 millones de dólares, que son factores que te mueven el tipo de cambio, y todo eso yo creo que se ha mantenido estable y se va a mantener estable. No hay ninguna razón para que no ocurra así en este momento. Bueno, vamos a hacer una pausa, ministro, y cuando retornemos seguimos conversando con el ministro Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, acerca de las perspectivas económicas para este año 2022. Nos vamos a la pausa.
Si hay una cosa que este gobierno ha comentado de manera reiterada es el tema de la mejoría en la calidad del gasto, y precisamente eso queríamos conversar con usted. Ministro, ¿cuál ha sido el resultado de las medidas que se han tomado hasta ahora para mejorar la calidad del gasto y qué nuevas medidas se piensan tomar de cara al 2022? Mira, el tema de la calidad de gasto ha sido un tema central a todo lo largo del año pasado y lo seguirá siendo porque siempre hay espacio para mejorar la calidad del gasto. Calidad de gasto es dejar de gastar donde no se necesita para gastar donde se necesita. Y hemos visto un ejercicio el año pasado, como ustedes recordarán, el año fiscal para las instituciones públicas se cerró el día 15, o sea, a partir del día 15 de diciembre no se podía crear nuevos compromisos para saber exactamente cuánto dinero iba a sobrar del presupuesto y eso es reasignarlos en esos 15 días que quedaban para empezar desde el 1 de enero con recursos necesarios para continuar el proceso de inversión pública. Una de las características que uno encontró en el gobierno cuando llegamos el año pasado, bueno, al principio del año 2020, era que en los 3 primeros meses no se podía ejecutar nada. Solamente había lo básico, que era personal y algunos servicios básicos, porque no había dinero. Ahora lo que se ha hecho es reasignar esos recursos para que a principios de enero empiece la actividad económica, sobre todo en las empresas públicas como INAPA, como la CAS, como el INDRI, es decir, instituciones que manejan su propio presupuesto y que pueden mantener el ritmo de inversión pública. Todo eso implica mejorar la calidad de gasto en el país. De hecho, todas las cosas que se han podido avanzar ha sido básicamente alrededor de esa experiencia de mejorar la calidad de gasto. El gobierno va a hacer, creo que mañana, una rueda de prensa y en este sentido ahí va a haber información. Hoy a las 11, ¿yo no es? ¿Perdón? Creo que es hoy a las 11. No, es mañana. Mañana. Okay. Y va a dar datos concretos sobre ese tema. Pero ha sido un tema central, reiterativo, de cuidar los centavos del Estado para poder utilizarlo de una mejor manera. Precisamente, yo quería que nos abundara un poquito, ministro Seara Hatton, sobre en qué va a invertir el dinero, cómo será la inversión pública para este año. No se puede mover una economía, no se puede mover un país si no hay una agresiva, si no hay una continua inversión pública de parte del gobierno en diferentes sectores. ¿En qué va a invertir el gobierno? Porque sabemos que una buena parte se va en pago de deuda, en pago de nómina. ¿Qué queda para invertir? Mira, el gasto de capital, el año pasado fue muy lento, empezó muy lento. El promedio de los primeros meses no llegaba ni a 1.000 millones de pesos semanales. Creo que hasta la semana 38, 39 del año pasado no teníamos, eran menos de 1.000 millones. En la medida que fuimos avanzando en el año y fuimos resolviendo una serie de problemas que había sobre el tipo de inversión, todo sobre todo asociado al tema de la institucionalidad de la inversión pública. Fuimos mejorando, fuimos resolviendo problemas y la velocidad de la inversión fue poco a poco aumentando. Terminamos el año con las últimas 4 semanas más o menos, si mal no recuerdo, hasta por lo menos el 24 de diciembre, que fue la última semana de los cuales se disponen datos. Probablemente ya Hacienda tenga los datos actualizados hasta el cierre del año completo. Pero hasta el 24 de diciembre el ritmo de inversión subió casi a 8.000 millones semanales, que era ya una cifra estabilizada, y eso hace que el nivel de inversión... ¿Eso es mucho o poco? No, eso es mucho ya. O sea, acuérdate que estábamos menos de 1.000 o en 1.000 las primeras 30 y tantas semanas
y fuimos subiendo poco a poco hasta llegar a 8.000 millones. Eso hace que este año el nivel de inversión pública esté alrededor de 114.000, 118.000, una cifra de ese orden, que todavía está por debajo de los 131.000 millones que estaba del primer presupuesto que hicimos para el año. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pasó que había una serie de problemas institucionales, lo que el presidente llamó los nudos legales, que donde quiera que uno se movía había un problema legal, había el tema de las escuelas que no tenían diseño, escuelas que no tenían terreno, pero se había pagado y no se podía invertir, obras que se había gastado el máximo. Ustedes saben que la ley 340 solamente permite que tú gastes un 25% adicional en una inversión y ya ese dinero se había utilizado, hubo que hacer una nueva ley, en fin, había mucho problema, había problemas de que licitaciones que se habían hecho de manera incorrecta o concesiones que se habían dado, en fin, fueron problemas que se fueron suscitando a lo largo del año pasado y que ya poco a poco, en la medida que fuimos avanzando, se fueron resolviendo. ¿Dónde están las prioridades de inversión? Indudablemente, prioridades de inversión están en el transporte. Hay una política muy clara para mejorar los transportes, el monorriel, los teleféricos, aumentar el metro, que es una de las mayores inversiones, crear una nueva, ampliar las estaciones actualmente, la red en el país, mejorar todo el sistema del agua. El problema es una prioridad el tema del agua, garantizarle agua a la ciudadanía a través de la inversión en INAPA, en la CAS y en las CORAS, mejorar los sistemas de riego en el país, es otra preocupación que se tiene en ese sentido para poder garantizar, reducir el desperdicio del agua en el país. En fin, hay todo un programa claro de inversión pública, se va a cambiar el centro, va a haber una gran inversión en Santiago, en San Francisco de Macorís, en lo que ustedes conocen de lo que se está haciendo en Pedernales, en el norte, en Montecristi, en Manzanillo. Es decir, hay inversión en todo el país, se está sembrando poco a poco de actividad económica a fin de que pues, podamos tener una mejor infraestructura en estos momentos. Ministro, hay una pregunta que no sé si compete a su cartera o no, pero me gustaría que nos dijera algo al respecto. Aquí se habló en una ocasión de que la corrupción se llevaba alrededor de 30.000 millones de pesos al año. Eso hace mucho tiempo que se hizo ese cálculo. Con lo que uno ha visto de los Coral G, los 5G, los pulpos, parece que mucho más de ahí. ¿En qué va a invertir el dinero? ¿En cuánto se estima que se va a recuperar el Estado con el tema de la corrupción? Que yo no creo que haya desaparecido. Los corruptos no desaparecen por arte de magia, pero por lo menos se habla de que se ha controlado o se paró la corrupción, al menos la del pasado. ¿En qué se va a invertir? Primero, ¿en cuánto se estima eso que se está recuperando y en qué lo va a usar el gobierno? Mira, primero, yo te voy a decir algo. Es muy difícil que tú puedas eliminar la corrupción, porque siempre, y yo lo he dicho y lo repito, hay un loco que se cree que es más inteligente que los demás y que se puede robar 5 millones de pesos o 10 y nadie se va a dar cuenta. Sí. Lo que no puede haber es impunidad. Exacto. ¿No? Entonces, eso es sumamente importante. Y en el pasado, la corrupción y la impunidad eran instrumentos de gobernanza para garantizar gobernabilidad. En cierta forma, la impunidad era un instrumento de políticas públicas en el país. Eso se acabó, eso se acabó. Yo te aseguro a ti que probablemente muy pocos se atrevan a meter la mano. No quiere decir que no lo haya, uno siempre tiene que tener cuidado porque, repito, cualquiera es un loco que se cree más inteligente que todo el mundo y lo va a hacer.
Pero lo que yo sí te garantizo es que si lo agarran, lo van a castigar. O sea, bueno, el peso de la ley le va a caer encima. Pero yo creo que eso es sumamente importante tenerlo claro, y eso es un cambio institucional que se ha dado en este gobierno. Y hay muchos controles, nos están haciendo auditoría todo el tiempo. El mismo presidente nos dice, los mecanismos internos de auditoría, hagan ustedes sus auditorías, porque la Cámara de Cuentas y el Contralor, la Contraloría también va a hacer auditoría en las oficinas públicas. O sea que eso, y tanto de procesos como financieros, o sea, nos están auditando todo el tiempo. Y eso garantiza, bueno, que por lo menos haya mucho más pulcritud en el manejo y mucho más preocupación en el manejo de los recursos. Ahora, ¿cuánto es el monto de la corrupción o de la desviación de fondos? Mira, nosotros cuando estábamos en la oposición hicimos un cálculo. Nosotros calculamos en ese momento que alrededor de, era el equivalente como al 2.5% del PIB. Eso sería como alrededor de 160 mil millones de pesos. Habíamos calculado. Al año. Al año, sí. El BID hizo otro cálculo con otra metodología y a ellos le daban como 3.7, 3.8, casi 4, un 4%. Nosotros con los instrumentos que teníamos en ese momento pensábamos que podía ser alrededor de 150 mil, 160 mil millones de pesos. Esos recursos, de cierta forma, hemos logrado eficiencia en el manejo de los recursos. Y el presidente mismo lo dice, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho del asfaltado. Aquí el asfaltado costó 11 mil millones en un momento determinado y ahora costó más o menos la mitad. O sea, la eficiencia, el hecho de que podamos hacer pequeñas obras y grandes obras, que han salido de los recursos constantes, digamos, del manejo adecuado de los recursos. El hecho de que tú hayas cerrado, ¿cuántos cónsules había en Nueva York? Vicecónsules en los Estados Unidos. Eso no existe ya. Oficinas donde tú tenías direcciones generales, donde había 30 subdirectores. Ahora creo que hay 3, 4, y es mucho, y es mucho. O 5 a lo mejor, pero eso es mucho. Bajámoslo de 30 que había a 5, ¿no? En fin, o sea, la administración pública se está manejando con mucha pulcritud y mucha eficiencia en el manejo del gasto. Y lo vemos, o sea, a mí, por ejemplo, en el ministerio, por ejemplo, un hecho que es una tontería en términos de recursos, pero el gran comprador de libros de algunos autores era el ministerio. Mucha gente decía un libro de lo que sea, ¿no? Y nos llegaba con una solicitud de que compráramos 100 libros a 1,000 pesos cada uno. Eso se acabó. Nosotros no tenemos presupuesto para eso, ¿no? Y así ha habido una serie de ayudas o recursos que se hacían, que era una práctica, pero que han desaparecido completamente. Yo quería preguntarle sobre el tema de las alianzas público-privadas y los riesgos que eso podría implicar para las finanzas públicas. Si tiene alguna opinión al respecto que podría ilustrarnos acerca de la idoneidad o no idoneidad de las alianzas público-privadas. Depende. El tema de las APP depende mucho del tipo de inversión y de la pulcritud también del gobierno. O sea, si el gobierno no defiende los recursos del público, puede llegar a hacer un compromiso como el de la carretera de Samaná, ¿no? O sea, lo cual fue una locura. Como un atraco fue eso. Un atraco, exactamente. Entonces, estamos defendiendo cada centavo en ese sentido. Si no hay riesgo, o sea, si el sector privado tiene que asumir el mismo riesgo que asume el Estado, y el Estado no le garantiza, no debe garantizarle, digamos, una tasa de rentabilidad a la empresa. Aquí estamos corriendo los riesgos los dos. Y si el empresario quiere construir y participar en un tipo de proyecto donde sea una APP, donde haya una sociedad y donde los dos tengamos riesgos, tanto el Estado
como el sector privado y reciba un ingreso en función de la magnitud de ese riesgo, ¿no? Eso se calcula, todo eso se calcula perfectamente, si una empresa privada quiere tener un exceso de seguridad por encima de lo que es razonable, eso indudablemente puede dar al traste, puede hacer fracasar los acuerdos público-privados. Los acuerdos público-privados bien llevados es una garantía para que se puedan hacer inversiones que de otro modo sería muy difícil hacerlas en el país. Muy bien. Y por último, la República Dominicana en el contexto regional y mundial, ministro, ¿cómo se sitúa la economía dominicana en comparación con otros países similares? Mira, yo creo que, yo decía hace un momento que en octubre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional nos colocó en el 10º país en crecimiento económico. Este año, cuando salga la próxima cifra, que va a salir en abril del Fondo Monetario Internacional, el fondo saca su cifra en abril y en octubre. Cuando salga en abril, probablemente vamos a estar colocados este año, el año 2020, entre los primeros quizás 8 o 7 países. Ahora, la combinación que logró este país de crecimiento, reducción del déficit, recuperar los empleos perdidos, del punto de vista también del crecimiento de los sectores productivos, todo eso combinado nos coloca en una posición muchísimo mejor. Para el año que viene, el año 22, se espera un crecimiento de un poco más del 5%. Debo decir que en el año pasado, el 2020, para esta fecha, para el 2021, nosotros habíamos hecho un cálculo que íbamos a crecer en 5 y pico. Primero 5, luego subió 5,5 y ahí poco a poco, a medida que fue avanzando el año, la estimación fue subiendo. Para el año 22, también el cálculo que hay es que vamos a crecer alrededor del 5,5. Crecer en 5,5 nos coloca entre el crecimiento de los más altos de América Latina en este momento. Ahora, no basta con crecer, lo decimos y lo hemos repetido cientos de veces. Si nosotros no mejoramos las condiciones de empleo, la empleabilidad, mejoramos la calidad del empleo, si no mejoramos los servicios públicos y mejoramos la institucionalidad, poco habremos hecho con haber crecido. Lo importante es que ese crecimiento le llegue a la gente y por eso estamos fijando el gran esfuerzo en que el sector privado siga invirtiendo, que cree empleo, ¿no? Realmente el sector privado ha habido una activación muy importante, la inversión se ha motorizado. Del crecimiento económico del año 2021, aproximadamente como cerca del 60% es explicado por la inversión y alrededor del 95%, más o menos un poco más, es inversión privada. Entonces queremos que el sector privado siga invirtiendo, ¿no? Para generar empleos y nosotros mejorando los servicios públicos para mejorar la equidad y mejorar las condiciones de vida. Y por supuesto la institucionalidad, con todo lo que ello implica en el país, desde mejorar los servicios de la policía hasta mejorar los servicios de transporte, mejorar la educación, la calidad educativa, en fin, todos los servicios que impliquen de alguna forma mejorar la calidad de vida de la gente. Precisamente, hablando de calidad de vida, ministro, hay algo que inquieta a mucha gente y es, así como hay comida chatarra, es decir, comida que te abimban la barriga, como diríamos en el ciudad, ¿verdad? Te llenan, pero no te alimentan adecuadamente. Igual pasa con muchos empleos. Usted está en un empleo, usted no está vago, muy bien, pero se le llama empleo chatarra o sueldos chatarra, porque le alcanza a la gente para nada. Es decir, se te va prácticamente en pasaje y en comida. No sale la gente de su situación por el hecho de tener un empleo. Son los llamados empleos chatarra. ¿Qué va a hacer el gobierno, si hay alguna estrategia en lo que resta de gobierno, para ir cambiando esa realidad que afecta no solo a los del sector público, sino también al sector privado? Mira, efectivamente, el tema de la informalidad, tú, al final de cuentas lo que estás refiriendo es a la informalidad. La informalidad creció, es decir, eso lo reconocemos y eso es un problema que hay que resolver. Ahora, ¿por qué se da la informalidad en la economía dominicana? Y en todas las economías, ¿no? No es un problema de que haya mucha dificultad para registrar una empresa. Tú puedes ponerle el costo en cero, y las empresas no se van a formalizar.
porque es un problema de costo de oportunidad, o sea, de costo con relación a los beneficios que ellos tienen. Si una empresa no recibe servicios públicos adecuados, ¿para qué se va a formalizar? ¿Cuál es la lógica de la formalización? Si tiene que pagar, si la seguridad social es mala, si los servicios en general son deficientes, por más que tú le ofrezcas que le vas a permitir que participe en las licitaciones públicas, pocos van a estar interesados en mejorar las condiciones del empleo. Por eso insistimos mucho en el tema de mejorar los servicios públicos. Esa es una forma de lograr estimular a la formalidad en la economía dominicana, que lo que tú pagas en materia de impuestos sea más que compensado con los servicios que ganas. No lo vamos a lograr en un año, debo decir. Hay que hacer un esfuerzo y mejorar la cultura, inclusive de los servicios públicos. Pero ese es el camino que hay que seguir para garantizar que la calidad del empleo mejore. Repito, ¿hemos mejorado el empleo? Sí, ha mejorado, pero la calidad no ha mejorado tanto. Entonces, sabemos el problema y tenemos que actuar en ese sentido. Ministro, veo con preocupación una noticia aquí en el Listín Diario en el día de hoy que dice que algunas instituciones públicas han duplicado su nómina. ¿Qué hay de cierto en eso? Si hay más botella ahora o hay más empleo, ¿cuál es la realidad? Mira, no sé qué información, probablemente no la he visto, pero te debo decir una cosa. Primero, acuérdate que las nóminas crecieron mucho por el problema de ahora le dicen las desvinculaciones, o sea, lo que era el pago por las cancelaciones, ¿no? Eso implicó muchos recursos de pagarle las prestaciones. Entonces, eso es un elemento. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros, por ejemplo, el Ministerio de Economía, bajamos la nómina, pero hemos creado, hacemos mucho más actividad con los mismos recursos. Por ejemplo, nosotros creamos 5 oficinas regionales de desarrollo regional asociadas al Ministerio de Economía. Tenemos una en Santiago, en Barahona, en Miche, en El Ceibo, perdón, en San Cristóbal y en San Francisco de Macorís. Y en cada oficina de esas hay 7 técnicos que están trabajando, son nuestras antenas en cada una de estas regiones. Nosotros hemos ido aumentando un poquito la cantidad de empleo y obviamente hubo que nivelar salarios. Eso nosotros encontramos que un mismo puesto podía tener 100,000 pesos en un caso y 25,000 en el otro. Entonces, obviamente hubo que fijar un salario claro, bueno, existía, y aplicamos la norma. Entonces, no sé si la cantidad de empleo público se redujo. Eso no me cabe la menor duda porque lo registra la TCS. Creo que al mes de octubre había una reducción como de 25,000, algo así, empleos públicos que se habían reducido. Bueno, lo que dice Cándida Costa, mi colega a ver si es Cándida, sí, no, Lilian Tejeda del Listín Diario, es que hay 4,638 servidores más que lo que habían antes. Y cita directamente, le está diciendo ahora al diciembre. Sí. No, en agosto de 2020 había, y el salario, bueno, no dice la fecha. Porque a octubre había 20,000 y tantos, no me acuerdo ahora el tanto, de empleos menos del sector público. Deben tener cuidado en no sacar botella y meter otras botellas. Pero, por ejemplo, dice, en salud pública hay 2,427 más, se explica por el tema de la pandemia. En educación hay 2,211 menos, pero en algunos sitios como medio ambiente hay 1,500 y pico más. En el Ministerio de Educación Superior hay 489 más, y así va. En el Ministerio de la Presidencia hay 820 servidores más. Eso es mucho, ministro. ¿En dónde? 820. ¿En qué ministerio? En el Ministerio de la Presidencia. Mira, no lo sé, de verdad que... Pero lo que yo te puedo decir es que ha habido toda una lógica en ese sentido de mejorar, de que realmente el que esté empleado, por lo menos en mi ministerio, que
y yo soy responsable y tengo entendido que esa es la política y lo que ha señalado claramente el presidente de la República, de que mejoremos o sea, la calidad de los servicios públicos, pero y obviamente quien sea necesario, pero el empleo superfluo que se elimine. Exacto. Y así lo hemos hecho, no sé exactamente esos números. Te repito, a octubre, que es el último dato que recuerdo, el último dato que se ha sacado, no mentira, a noviembre eran los 20,000 y pico, porque eso falta el dato de diciembre. Ministro, lamentablemente el año 2022 no será la excepción en ser un año en el que el primer nacimiento que ocurre en territorio nacional es de una madre adolescente. Es decir, quien da a luz es una madre adolescente. ¿Qué políticas públicas tienen planificadas y presupuestadas para tratar de enfrentar todo lo que eso genera? Sí, mire, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Las políticas, yo no recuerdo ahora mismo, pero quien puede ayudarte, nos puede ayudar en eso es el Ministerio de la Mujer, que tiene toda una estrategia para el embarazo de adolescentes. Yo creo que eso es uno de los temas que constituyen una vergüenza en la República Dominicana. Es lo más que, los detalles de la política, le sugiero que inviten a la ministra de la Mujer para que le dé más detalles. Sí, me preguntaba un poco más en el sentido, ministro, de cómo eso impacta en el ciclo de la pobreza. Los organismos terrible, ¿no? El tema de sí, el embarazo adolescente es el impacto terrible en las condiciones, en las oportunidades que va a tener esa mujer, esa joven, hacia el futuro. Y por eso me preguntaba si había algún eje de la, qué sé yo, de la política económica o algo desde el punto de vista de planificación que tratase el tema de la pobreza intergeneracional que ese tipo de asuntos genera. Sí, claro. Hay políticas en ese sentido para prevenir el embarazo de adolescentes y hay políticas de asistencia a ese tipo, a la población que es afectada por esa situación. Muchas gracias, ministro, por haber conversado con nosotros tan detalladamente acerca de las perspectivas del 2022 y también acerca de cómo cerramos el año 2021. Estos años han sido peculiares con el tema de la pandemia, pero definitivamente saber cómo va la economía, tener un mejor sentido, yo sé que tranquiliza a mucha gente, porque el conocimiento hace eso. Así que muchas gracias, ministro, por responder nuestras preguntas esta mañana.